ver lo que había faltado o fallado en la demanda o en la prueba. Era un poco repasar todo el desarrollo para ver qué gestión era útil o no, qué había faltado, en definitiva. Era un accidente de tránsito, un motoauto, se reclamaban lesiones, se reclamaban daños emergentes de la moto. Nos encontramos con que de la prueba ofrecida se había producido poco y nada, muy elemental, básicamente respecto del hecho un testigo, si no recuerdo mal, un testigo que si bien fue presencial, no vio el momento exacto de la colisión. Y esto era importante en el sentido de que al contestar la demanda, el demandado, que en realidad viene la cita en garantía, o el demandado quedó constituido su trabajo juzgado, había planteado el hecho de que no había habido contacto físico. Entonces, por ende, no había responsabilidad, lo cual está dicho varios fallos de la Corte, inclusive de que el daño se produce aunque no haya habido contacto físico. Si fue consecuencia de la maniobra o de el encontronazo en la esquina, haya o no choque en el sentido físico, también lo pueden corroborar los peritos, la responsabilidad es independiente a eso. Así que por ese lado esa defensa no podía prosperar. Sí, la indilgada respecto al exceso de velocidad de la moto, que es la parte actora, lo cual no fue demostrado tampoco, así que los dos supuestos en los que atribuía la supuesta responsabilidad a la víctima o a un tercero no están demostrados, por ende, responsabilidad objetiva, ya tenemos que prospera la demanda. El hecho no fue negado. Esas consideraciones las ponemos al principio, cuando en los primeros considerandos, donde se indica cuál es la norma aplicable, 1757, 1758, es un juicio posterior al 2015, así aplicamos la nueva normativa. Entendido eso, desbrozada toda la cuestión relacionada con responsabilidad objetiva, pasamos al análisis de los rubros. Y en el análisis de los rubros, ¿alguna duda hasta acá con respecto a la responsabilidad? Con respecto a los rubros, era la moto la que reclama con un acompañante. Los dos reclaman incapacidad, recuerdan, los dos reclaman daño moral. Respecto de los daños de la moto, sí, el que reclama es el propietario, respecto a daño emergente y respecto a privación de uso. Así que ahí tendríamos que desdoblar si corresponden a uno o a otro, lo aclaramos al final del fallo. Daño emergente. Reclamaba la rotura de la moto. El perito indica y acompaña a esos efectos un presupuesto. El presupuesto no logra ser reconocido, así que nos abocamos prácticamente a la prueba pericial mecánica, que se produce con perito de ingeniero pericial de asesoría pericial. El perito dice que sí, que se corresponde con lo relatado en la demanda, y hace el detalle de los daños, determinando una suma menor que la que acompaña el presupuesto. Así que nos decidimos por sus conclusiones, que no fueron impugnadas, ni hubo pedido de explicaciones. Así que prospera por la suma indicada por el perito, 11.820 pesos. Y acuérdense que estamos hablando de valores actuales al 2019. Esto va a aplicar intereses, después vamos a ver cómo. Daño moral, daño psicológico e incapacidad vendrían a ser los rubros a la persona. Y en eso, lo primero que fuimos a constatar son las secuelas físicas, en las cuales interviene perito médico, traumatólogo y legista de asesoría pericial. Y esta está interesante para analizar, porque le hace la revisación a los dos en forma conjunta, 4 años después del hecho,
Y se aclara esto en el sentido de que es importante por lo siguiente. Luego del análisis, que es acompañado por placas radiográficas también extraídas en asesoría pericial, concluye que no hay secuela incapacitante. Es importante este caso, porque hubo, producto del hecho, cervicalgia, gonalgia postraumática, hematomas, bueno, contusiones varias, que no causan, los dos tienen lo mismo, estamos hablando de personas de 36 años en el momento de la revisación y de 59, que no causan secuela incapacitante. En esos casos, que no tenemos porcentaje de incapacidad, no desconocemos que hubo una lesión, pero que no hay porcentaje otorgado, ni hay impugnación, ni pedido de explicaciones idóneos para rebatir esta conclusión. Lo que se hace es evaluarlo, esta lesión incapacitante en cuanto que duró, dice el perito, menor a 30 días, tuvo una incapacidad transitoria menor a 30 días, la cual a la fecha en curso no tiene secuelas objetivables. Al momento actual no presenta impedimento de realizar tareas en cuanto a su capacidad individual, no aconseja ningún tratamiento ni actual ni futuro para que modifique lo que observa ahora. Lo que se hace es evaluarlo dentro del daño moral. Cuando no hay secuela incapacitante. Por eso es importante que cuando ustedes estiman el daño moral, no se condicionen a una suma fija, sino que den los elementos para que se determine en sentencia, sin estimar una suma determinada. Para lo cual, con eso ustedes englobarían estas circunstancias, en la cual, no habiendo secuela incapacitante, se puede evaluar dentro del daño moral. Así que van a encontrar un daño moral relativamente alto, porque considera, además de los padecimientos, de la alteración de su rutina, de su modificación laboral, social, deportiva, van a encontrar este padecimiento que no llegó a ser incapacitante. Héctor. No, yo quería preguntar si no existía daño físico de ningún tipo, si era posible presentar el daño moral. Sí, porque no es que Porque, no ¿qué fundamentos existió, tenemos para...? no es que no existió daño existió, porque la persona se accidenta, va al hospital, tiene cervicalgia, tiene escoriaciones, traumatismos, pero no le dejan secuela incapacitante medible en porcentual. Porque es leve, Esa en es la realidad es diferencia. todo leve. Menos de Claro, 30 días consideramos leve. exacto. Entonces, ese padecimiento lo englobamos en daño moral. Determinada la existencia, porque el perito dice, sí, eso existió, lo corrobora los antecedentes de que estuvo internado, fue al hospital, se retiró por sus propios medios de la clínica Mosconi, dice que tuvo cervicalgia, gonalgia postraumática, producto del accidente en vía pública. Bueno, todo eso lo evalúa, pero no deja secuela incapacitante en medible en porcentual de baremo. O sea, yo lo pregunto porque vio en el caso nuestro de que trabajamos de práctica, que lo que cuestionaba Mauro, que el informe del perito, que lo descalificaba prácticamente todo, no tenía ninguna secuela, no le habían quedado, que era lo que preguntaba Mauro, que quería una aclaración Pero respecto a eso. son Me parece bárbaro. son dos rubros distintos, Héctor. Vos iba por el psicológico. El daño, está bien, pero la diferencia que tenés entre el moral y el psicológico es que digamos, el daño psicológico es como que vos te quebraste una mano, tenés un daño físico, lo tenés que reparar. Bueno, en el psicológico es lo mismo.
En el daño moral la diferencia que tenés es que es un daño intrínseco a la persona no sé si intrínseco es la mejor palabra, pero A su ánimo, a su espíritu, Ah, a su está. paz. es algo que tiene más que ver con moral, o sea, quizás no te queda una incapacidad psicológica, pero el mal trago lo pasaste. Bueno, eso puede ser el daño moral. O sea, Está. Toda la no se En alteración, el mal momento, digamos, que te tocó vivir en esa circunstancia. Y lo que y genera eso eso no es es necesario haber tenido probarlo, este pequeño daño, digamos, ¿no? claro, claro. Y es esa parcela que estamos hablando, del daño moral, basta con que nosotros acreditemos una lesión para que conlleve la aplicación de daño moral. No necesariamente esa lesión produjo secuela incapacitante. Por eso es importante, uno lo vio, lo vimos al principio muy por arriba, parecía muy sencillo, pero tiene esta vueltita de tuerca que es interesante, porque uno dice, bueno, la miro a simple vista y digo, bueno, chao, no me van a dar nada, porque no tiene porcentaje. En el caso de haber lesión, la vía que corresponde es la de encarar el abordaje dentro del daño moral. Así que no estamos perdidos. Por el otro lado, también se reclamó daño psicológico, Mauro, pero la persona, ninguno de los dos fueron al examen, a las dos visitas que determinó el perito psicólogo en la asesoría pericial, no comparecieron, así que esa prueba la perdieron. Luego reclaman gastos, ustedes saben que si bien pueden acompañar recibos cuando los gastos son de magnitud, si no lo hicieran, hay jurisprudencia en abundancia que dice que basta con entender que si hay una lesión hay gastos menores que corresponde reconocer, que son aquellos que uno no guarda recibos, que son los gastos de compra de analgésicos, desinfectantes, bueno, esos generalmente la gente no los conserva, entonces se estima una suma menor, pero bueno, piensen ustedes que estamos hablando de que se le otorgan 2.000 pesos, a los cuales hay que aplicar intereses de 4 o 5 años, si no estamos mal, ¿no? Porque el hecho ocurrió en el 2015, más, 7 años. Después vamos a hacer la cuentita. Sí. Respecto a la presunción de los gastos, en el farmacéutico es más fácil, porque se supone que, bueno, que si tiene una dolencia tiene que tomar analgésicos, por ejemplo. Ahora, con la cuestión del traslado, no hablo de los traslados médicos, sino el traslado cotidiano. Por ejemplo, en el caso de la moto, que no haya tenido la moto para ir a trabajar, que no para ir a salir con sus amigos, lo que sea. ¿Cómo se calcula esa presunción? Tenés que Eso tener... vamos por privación de uso. Sí, sí, Eso en vamos la por privación privación de uso. Acá no acreditó nada él. Claro, Lo el tema único es la que, acreditación, porque lo podés único que tener un par de tenemos, títulos. lo único que tenemos acreditado es que demoraba un día. ¿Se acuerdan? El arreglo. Sí. Entonces, lo que generalmente ocurre ahí, que aplicábamos, dijimos, el 165, ahora lo leemos, es ahí donde yo les digo, funden bien los rubros en el sentido de, si ustedes miran la demanda ahí, van a ver que daño moral, incapacidad, copiaron y pegaron fallos jurisprudenciales. No hay datos de lo que hacían estas personas, de qué trabajaban, de dónde a dónde se movilizaban habitualmente, cuál era el recorrido. Ustedes saben, durante el día yo tengo que ir al trabajo, a la facultad, tengo que pasar a buscar a los chicos, vuelvo a mi casa, dónde vivo, dónde tengo el trabajo. Situaciones que puedan ser después corroboradas mediante un testigo, por lo menos. A veces lo que nos sirve son los beneficios de litigar sin gastos, donde todos esos hechos pueden surgir de las declaraciones. Pero si no es así, no hay elementos. Fíjense que el 165, si por no haber hecho las partes estimación de los frutos
o intereses no fuere posible ni lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare jurídicamente justificado su monto. Entonces, bueno, yo no tengo justificado el monto, como decís vos, de los traslados. Puedo hacer una estimación en base al 165, pero siempre va a ser un piso, un mínimo. Si lo que yo estimo que una persona normal sale de su casa y gasta tanto, pero esto por la sana crítica, nada que me haya justificado en el caso su traslado, ni siquiera por indicios. No sé qué hacía esta persona, de dónde a dónde iba. En el momento del accidente decía que se trasladaban a su trabajo, pero no dicen dónde era. Eso es todo lo que tenemos. Así que en el caso le dimos, por privación de uso, de un día, 1.500 pesos. Que estimo hoy 1.500 pesos para gastar en un taxi, las dos personas, para trasladarse, supongo, a su trabajo. Pero si hubiera habido otro gasto, puede ser que no guarden recibo del taxi, porque normalmente no se hace. Pero una estimación de dónde vive, hacia dónde iba, para poder justificarlo por lo menos con un testigo. O justificar dónde trabajo, para yo asumir que si esta persona vive en Tolosa, pero trabaja en el centro, estimo que ese viaje en taxi sale tanto. Tampoco. Bien. Después tenemos finalmente el daño moral. ¿La estimación se hace actual o al momento del hecho y se le suman los intereses? Los valores son actuales, salvo los rubros que digan, por ejemplo, los peritos, ingeniero mecánico que estimó los repuestos al momento de la presentación de la pericia, que fue en el 2019, si mal no recuerdo. Así que al momento de fijar intereses, se hace la discriminación, y cuando se fijan los rubros, se dice tanta suma al, con más intereses, que remite a la fijación de los intereses. Y ahí yo les decía que buscaran el fallo Vera y Nidera, donde nosotros después, Vicky, tenemos que hacer el cuadrito de evolución de intereses. Un poco la Corte venía con tasa pasiva. Después empezó con la tasa pasiva BIP, o sea, la electrónica. Y después, haciendo cuentas, a veces se dieron cuenta de que algunas situaciones eran disparatadas, sobre todo porque se fijaban a valores actuales y aplicando el interés de una tasa BIP a valores actuales se hacía verdaderamente desproporcionado. Entonces la Corte ahí saca el fallo Vera y Nidera, donde dice, señores, cuando se aplican valores actuales, vamos a aplicar el 6% anual, de manera que estos montos sean acordes a la realidad. Está muy bueno el fallo, si quieren después es extenso, se lo pasamos la otra vez, pero pueden sacar la parte medular, como la reparación se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, es congruente con esa realidad económica y de los intereses devengados aplicando una tasa de interés puro, es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes, desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume, hasta lograr la recuperación integral de la suma prestada, lo cual remite a una tasa del 6% anual, que se considera congruente con las tasas aplicadas a operaciones en monedas fuertes o con base a un capital ajustable por índices, la que se aplicará hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, resultando aplicable de allí en adelante la tasa pasiva. Con esto, costas a los demandados y fallo. Acuérdense que el fallo tiene que tener determinado si hace o no lugar a la demanda, si es total o parcial, a quién condena, qué plazo le da, y el monto líquido o liquidable o fácilmente liquidable. Y para el caso de no cumplimiento, ¿qué va a pasar?
se difiere en la regulación de honorarios y se manda notificar y registrar. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a practicar liquidación para la clase que viene. Vamos a practicar liquidación y vamos a hacer todo el caminito de ejecutarla. También vamos a practicar liquidación para regular honorarios. Vamos a hacer toda la regulación de honorarios nosotros. Para lo cual ahí voy, Héctor, van a hacerse un cuadrito, Vicky, Sí. de las partes intervenientes, de la representación, de los peritos, van a ver qué porcentajes van a aplicar, qué ley vamos a aplicar, si vamos a aplicar con determinación de suma o de use, y vamos a ejecutar los honorarios también. ¿Qué, Héctor? No, yo quería preguntar de dónde sale el 6%. Se supone que esto es tasa pasiva, ¿verdad? Sí. Porque la tasa pasiva sería el interés que cobra uno por tener un depósito a plazo fijo. La tasa pasiva a partir de, te dice, ¿eh? Primero es el interés puro del 6% anual. Acuérdense que son los valores que fija el Banco Central. Claro, Cuando, porque en los recursos extraordinarios normalmente se cuestiona o se recurre cuando aplican la tasa activa, es un motivo de recurso extraordinario, normalmente No, aceptable, ¿no? Aceptado. claro. Acá el 6% lo determina la Corte conforme las tasas que aplica el Banco Central, como interés puro, dice. Y después, si eso no se cumple, a partir de ahí la tasa pasiva. Y fíjense que dice pasiva, no dice BIP, no dice nada. En el caso, esto ocurrió el 14 de diciembre de 2015, pero ahí tenemos que discriminar los rubros como daño moral e incapacidad, que se fija a la fecha de la sentencia, y los de privación de uso también, y el único que nos queda distinto es el daño emergente, que lo fija a la fecha donde el perito acompaña la pericia por esos valores. Bien. Caminitos a seguir. Ya la notificamos, la sentencia es autonotificable. La Corte antes había dicho que la sentencia se seguía notificando cédula papel. Ahora admitió que puede ser autonotificable, o sea, notificación electrónica. Empezamos a contar los días para el cumplimiento y los días para apelarla. Nos notificaron hoy, lunes, empieza a correr mañana, martes, el plazo. A partir de ahí contamos 5 días para cualquiera, salvo los 3 días para revocatoria o corrección de algún error material. Tenemos los 5 días para apelarla. Después vamos a hacer Vicky, clase de Vicky esa, todo el recorrido de segunda instancia. Van a ustedes a ordenar el trámite. Vamos a ver qué sala interviene, cómo interviene la sala, cómo sabemos a qué sala o cámara corresponde. Si no, vamos a ir a recurrir, bueno, empiezan conversaciones entre ustedes, por supuesto, parte actora, parte demandada. Muchas veces acuerdan hacer una liquidación común, es una posibilidad. Otra posibilidad es que conversen el cumplimiento, que pueden pactar el cumplimiento. Puede haber, como vimos en una oportunidad, un acuerdo posterior a la sentencia. Una vez determinado el monto, puede haber un acuerdo respecto a reducirlo, a pactar la forma en cuanto a su cumplimiento. Esto es un juicio que condena a una suma fácilmente liquidable, porque a este monto hay que aplicar intereses. Así que es de aquellas condenas a suma liquidable, porque no termina con esta suma que figura ahí. Luego, puede ser que digan tengo 10 días de plazo para el cumplimiento, en cuyo caso lo conversarán con su clienta respecto a si está de acuerdo a eso. Debería hacerse el depósito de la suma dentro del plazo de los 10 días.
También podría llegar a pactarse que esa suma se deposite en 2 veces. Forma de cumplimiento. Puede ser que lo arreglen por afuera, pros y contras. No les queda en el expediente acreditado el cumplimiento. Tendrían que firmar, dejarse firmar un escrito respecto al cumplimiento, sobre todo por el tema de honorarios también. Por supuesto, todo esto válido si no hay menores, porque si hay menores, para todo tengo que pasar por el asesor de incapaces. Si lo arreglan por afuera, es un juicio que siempre va a quedar abierto, procesalmente. Cuando llega el momento del archivo, de que se paraliza, ¿qué pasa, Vicky? Queda. No se puede destruir. No se puede destruir, es un juicio siempre abierto. No podemos cerrarlo. Después vienen los ataques de caducidad, pero sí se genera todo esto de tema de las notificaciones y el tiempo que tiene de espera el expediente. Así que es preferible presentar un convenio denunciando que pagaron, cierran honorarios. Si arreglaron otros honorarios, pidan el mínimo. Los aportes van a ser mucho menores, pero ya quedan con el juicio cerrado y terminado, prolijo. Si no fuera ese el supuesto y tienen que hacerlo de otra manera, que tengan presente que puede ocurrir esto, de que el juicio reaviva. Y acuérdense que hubo peritos, o sea, si lo arreglan ustedes, también tendrían que arreglar el tema de honorarios con los peritos y desobligarlos, hacerles firmar algo de que cobraron, o que se les pagó, porque si no se les va a venir la ejecución de honorarios de peritos, que también la vamos a ver. En el caso, ustedes saben que interviene asesoría pericial. Asesoría pericial no es que no cobra honorarios. Los honorarios se regulan y se deben depositar si los cobra una oficina de honorarios de la Corte. O sea, el perito de asesoría pericial no cobra para su bolsillo, no los ve esos honorarios, pero sí ingresan a una cuenta de la Corte. O sea que los va a perseguir la Corte. Antiguamente era tierra de nadie, después se organizaron y empezó la Corte a gestionar el cobro de los honorarios y hace bastante seguimiento prolijo de ese tema. Y los ejecuta, ¿eh? O sea, que si tienen peritos de asesoría no se queden tranquilos, porque cada tanto hace relevamiento y audita y los va a cobrar. Bueno, después vamos a ver la clase que viene en horarios, pero tengan en cuenta que los peritos tienen porcentajes distintos a los de los abogados, cajas distintas, a veces les van a querer cobrar el aporte, otras veces no, según la profesión. Tengan en cuenta también que no lo dijimos, pero muchas veces puede suceder en algún juicio que los peritos no tengan profesión. No siempre el perito tiene profesión. El perito puede ser especialista en algo, un afinador de piano, no sé, alguien que tiene conocimiento de, pero no tiene una profesión, no tiene una caja donde aporta. Ese perito también tiene derecho a regulación de honorarios, lo que no va a tener, o salvo que le cobren algún aporte privado, no va a tener una caja profesional, ¿no? Bien, hasta acá, ¿dudas, preguntas? El caminito entonces de la regulación sería ese. Puede ser el otro caminito del cumplimiento, en cuyo caso las dos vías son esas, por afuera o por adentro del expediente. El otro camino de recurrir, que lo vamos a ver también, y vamos ahora a ejecutarla, la sentencia. Tenemos un power. A ver. $4.97 en adelante. ¿Cuándo ejecutamos sentencia? No siempre y no solamente con esta sentencia judicial. También vamos a poder ejecutar estos acuerdos. ¿Se acuerdan que vimos los acuerdos homologados?
cuando el acuerdo lo presentábamos en el expediente y se homologaba, tenía fuerza ejecutoria. Es esto, que si no se cumple, lo puedo ejecutar. Las multas procesales, esto cuando fijamos multa por alguna incumplimiento dentro del proceso, que pedimos que se le aplique multa, puede ser, acuérdense, estos casos de un incumplimiento, por ejemplo, de un ente que no dio cumplimiento a un informe, se le aplicó multa, esta pasa a formar parte de la condena judicial. Cobro de honorarios regulados en concepto de costas, esto que decíamos recién, el perito no le regularon, pide regulación y ejecución, va a ir contra el condenado a costas, pero acuérdense que el perito no necesariamente tiene que ir contra el condenado a costas, el perito puede ir contra cualquiera de ustedes. Después tendrán que repetirse. Y sentencias arbitrales, que eso poco y nada vemos, pero también tiene la vida de la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia tiene que ser ejecutada ante el juez que dictó sentencia, en cuanto a su competencia. Salvo que por la índole de la sentencia tenga que ser ejecutada en otra jurisdicción. Supongamos, piensen ustedes en un campo, que haya que ordenar un desalojo, que haya condenado a un deslinde, que deba cumplirse, entonces tengo que pedir por oficio ley 22.172 que el juez de esa jurisdicción dé cumplimiento a la sentencia. Bueno, y también si hay causas conexas, el que intervino en el proceso principal. Puede ser una reivindicación con una usucapión con un desalojo, o juicios conexos que pueden ser de daños, el que haya entendido en primer término. Y acá esto es bueno repasarlo, porque a veces asimilamos la ejecución de sentencia a la plata, cobrar, que haya dinero. Hay muchas otras formas de ejecutar la sentencia y sobre todo las que más difícil se nos hace son las condenas de hacer. Dentro de las condenas de hacer, la más sencilla que nos ha tocado de alguna manera, hemos visto más asiduamente, es la de escriturar. Ahí tenemos la intervención de un escribano y hay formas que debemos cumplir. Primero, el escribano va a pedir el expediente, o sea que sabemos que el expediente va a tener que ser entregado en préstamo. Hoy en día, con la virtualidad, el acceso es distinto, pero siempre hay documentos, papel, generalmente que el escribano requiere para hacer el estudio de títulos, para corroborar nombres, es una segunda mirada. Hoy justo vino una escribana que tenía que hacer una escrituración con fundamento en una sucesión y en la declaratoria de herederos faltó un nombre. Eran dos nombres la persona y le habían puesto uno solo. Así que se imaginan la escribana al borde del ataque de nervios, necesariamente tenía que pedir que se rectifique, lo cual, acuérdense ustedes, todavía no entramos en sucesiones, pero la declaratoria de heredero no causa estado, en el sentido de que puede ser modificable en todo momento, y más por un error, una omisión, ni siquiera fue un error, una omisión en incorporar el nombre, en cuyo caso se ordena de oficio, y ella puede, un nuevo testimonio, acompañarlo para la escritura. Tengan en cuenta que esa condena a escriturar, si quien tiene que escriturar no lo hace, el juez firma en su lugar. Entonces, cuando ordenamos la sentencia condena a escriturar, se le hace saber al demandado que si no va a comparecer a la escriturar, lo va a hacer el juez en su nombre y a su costa. Lo mismo cuando son sentencias de hacer o no hacer, ¿no? Por ejemplo, que demuela la pared que levantó. Es muy común estas de no hacer
en estos terrenos tomados, ¿vieron hoy la manifestación ahí en tribunales? En la puerta. ¿Era de un terreno en Villa Castel, era? ¿Dónde? Una toma de abasto, Abasto. una toma de terrenos de abasto. Sí. ¿Dónde está tramitando, Cecilia? En el juzgado 20. Ah, Eso, puede tocarla cualquiera. sí. En esos casos, muchas veces ocurre que estos terrenos tomados se pone la gente a construir rápidamente. Entonces, como acto posesorio, ¿no? A veces hay viviendas totalmente terminadas con gente ya durmiendo adentro. Entonces, en esos casos se puede evitar con una condena a no hacer, a no levantar más construcción, a no ingresar más materiales, porque a veces no construyes pero ingresan los materiales, de manera tal que se hace imposible para las personas que están reclamando tener cualquier acceso al lugar. O sea, no están construyendo, pero tampoco pueden acceder porque llenan de materiales el ingreso, etc. Y lo mismo para la condena a hacer, el hecho de levantar una pared o cercar un lugar. No es tan común, pero podría ser una reparación de una actividad profesional, como podría ser alguien que se comprometió a realizar una obra de arte. Tuvimos nosotros, en su oportunidad, cuando fue el ingreso a la República de los Niños, se había hecho un mural, no sé si se acuerdan, la pintura de acceso a la República de los Niños, la fachada de ingreso tenía toda una pintura que la había hecho un artista plástico, y se lo iban a pintar arriba. Fue la municipalidad que empezó a pintar y se lo estaban anulando su obra, ¿no? Que él consideraba que era una obra intelectual, y inició una causa para evitar que le pinten arriba de su obra de arte. Bueno, como verán, hoy en día está pintada. Ah, Pero hizo un reclamo y se reparó por daños y perjuicios. claro. ¿no? Porque si bien él no podía evitar que la municipalidad cambiara el color y pintara, el daño estaba hecho porque era una obra intelectual, esa pintura, firmada por un artista plástico, y se reconoció un daño, así que hubo una indemnización. Eso también es una condena a hacer o no hacer. Y finalmente a entregar cosas, en el caso de secuestros, de desapoderamiento, de a veces cosas que se contrataron teniendo en cuenta la calidad y no pueden ser sustituidas por otra. Pero tengan en cuenta que cualquiera de estas que vimos, hacer, no hacer y entregar cosas, para el caso de incumplimientos, todas se resuelven resarciendo los daños y perjuicios. Lógicamente habrá algunas que son más difíciles. Yo ordeno que un artista plástico me haga un cuadro que no lo hace, por más reparación, indemnización que tenga, no va a ser lo mismo la condena, ¿no? Y acá ya arrancamos con el trámite. Lo primero que tengo que hacer es tener algún embargo trabado. No puede haber ejecución de sentencia si no hay embargo trabado. Por eso no sirve la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes me puede dar tranquilidad para que el demandado no se desapodere. Pero si yo estoy ejecutando, tengo que tener que ejecutar. Tengo que tener un bien por el cual voy a sacar dinero para cobrarme de eso. Entonces, no puede nunca haber ejecución de sentencia si no hay embargo. ¿Vieron que a veces el embargo preventivo se transforma en ejecutorio? Que alguna vez lo hemos oído, esto se transformó en ejecutorio. Es porque ese embargo quizás fue producto de una rebeldía, fue al inicio de la causa,
Y ahora lo transformo en ejecutorio porque voy a iniciar el trámite de ejecución y voy a rematar eso en un futuro. Esa es la diferencia entre un embargo grabado como cautelar simplemente y un embargo para ejecutar. Siempre tengo que tener la suma líquida. O sea, yo no podía iniciar la ejecución de sentencia de esta sentencia que vimos recién, porque le falta ¿qué? La liquidación falta. Liquidación, la suma líquida. Claro, falta aplicar intereses y ver cuánto debo. Ahora, ¿quién practica la liquidación? Yo, demandado, ¿puedo practicar la liquidación? ¿La puede practicar a falta de la presentación de la liquidación del acreedor o del actor? Claro, si no le corresponde al actor, al que ganó, digamos. Si no la hace él, recién ahí me habilita a mí para acompañarla. ¿Mm? Si no lo hiciera el actor dentro de los 10 días de que la sentencia fuera ejecutable, podrá hacerlo el vencido. De la liquidación se corre traslado a la otra parte, 501. Ojo con esto, la liquidación tiene que tener el detalle pormenorizado de cómo se llega a esa cuenta. Es una cuenta aritmética, con cálculos. Tiene que ser claro para que la otra parte pueda controlarla, pueda hacerla de nuevo, pueda decir, acá me equivoqué, acá no me equivoqué. Y si hay impugnación, se puede impugnar, se tiene que identificar el detalle de cuál es el error. No puedo impugnar porque se me ocurre. Tengo que decir, ah, no, acá la tasa que aplicó no es la tasa pasiva, porque la tasa pasiva es la publicada en, ¿dónde la publicaron la tasa pasiva? La fuente de esa tasa pasiva. Si se impugna, el trámite es como vía incidental, puede ofrecer prueba y se resuelve. Condena en costas. ¿Cualquiera de los dos puede impugnarla? Sí, cualquiera de los dos. Acá, acá pueden ustedes, con esta liquidación de anda la placa anterior, Vicky. Sí. Con la aprobada liquidación, pues, se procederá al embargo de bienes suficientes. ¿Qué quiere decir? Si esos bienes que tenía embargados no alcanzan con la liquidación aprobada, porque supera o no son suficientes, puedo embargar nuevos bienes. Eso es también lo que me posibilita la liquidación aprobada. Que yo tengo 3 millones de pesos y le embargué un auto por 200.000. Entonces ese bien que además tengo que ejecutar no va a llegar ni a cubrir una cuarta parte. Entonces me faculta a mí a embargar otros bienes. Grabado el embargo, devolviendo el oficio de registro de propiedad, o si hubiera recaído sobre inmueble, o bien la venta o el mandamiento se hubiera afectado a bienes muebles, se citará al deudor para la venta y que oponga excepciones. O sea, el embargo, de la manera que sea, porque fue al registro de propiedad, pues se embargan bienes muebles. A veces uno dice bienes muebles, puede ser que le embargue el ganado, y eso no me alcanza a mí. Tengo que citarlo de venta para que oponga excepciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Señor, le voy a vender lo que le embargué y usted tiene 5 días para oponer excepciones. Ahora, esas excepciones no son todas las que nosotros conocemos de un ejecutivo común. Están restringidas esas excepciones. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que están restringidas estas excepciones? Porque estás frente a un proceso de desapoderamiento de los bienes. Porque yo ya pasé todo un proceso de conocimiento. Ya hubo muchas cosas que se discutieron. Lo único que le queda ahora para atacar, por excepción, es falsedad ejecutoria. ¿Qué quiere decir? Que este trámite que estamos viendo ahora le faltaba algo hice mal. Que le mandé la cédula mal, que no lo notifiqué, que no lo intimé. Que prescribió el tiempo que tenía para ejecutar. Que ya pagué, puede ser que yo venga a decir, no, yo deposité,
en una cuenta que me dio y acá tengo el recibo. O hubo un convenio, quita, espera, remisión, se comprometió a no cobrarme intereses. Y vengo y lo pruebo. Ahora bien, la parte de prueba. Las excepciones deben fundarse y probarse. Ojo, en hechos posteriores a la sentencia. No puedo venir aquí y decir, no, yo cuando contesté demanda, él me dijo, no, tienen que ser situaciones posteriores, valiéndose en constancia de juicio o en documentos que me entregó el ejecutante, como puede ser una quita, y la firmó. Son las mismas excepciones que en el proceso de ejecución, no de sentencia, de ejecución común. Y menos, porque en el de ejecución común tenés la inhabilidad de título, la tenés un poco restringido, ¿no? Se diría. Tenés algunas de esas, pero menos. No, porque en el ejecutivo tenés la falsedad la falsedad de título, la prescripción, el pago, quita, espera, remisión, y no mucho más. ¿No son 5? Sí, pero tenés la inhabilidad de título, que esa te abarca muchas situaciones. Esa te abarca muchas situaciones, porque es más la falta de legitimación, incompetencia, falta de personería, litispendencia, falsedad de inhabilidad de título, y las últimas que decís vos arrancarían con prescripción, pago documentado, quita, espera, remisión y cosa juzgada también, que acá no la tenés. De las 9, tenés 4. Bien, sentencia. Acá termina la placa, ¿viste? Sí. La sentencia, ahí tienen. El trámite. Sí, la sentencia, vencido el plazo para poner excepciones, si hay opuestas excepciones la prueba, se dicta sentencia de ejecución, o sea, una sentencia de un ejecutivo, pero de ejecución de sentencia, donde se determina si se hace lugar, el monto, las costas y la suma por la que prospera. Si ustedes atacaran esta resolución, si hace lugar a las excepciones es devolutivo el recurso, y si no es diferido. Y se aplican las reglas de cumplimiento de sentencia de remate, que quiere decir que una vez firme esto, ejecutamos. Ahí también viene tu clase Vicky Sí. de subasta. Ahí tenemos un caso de una subasta que salió sin base, un auto usado, un auto, un Renault 12, que no andaba, creo, bueno, no importa, pero en la subasta electrónica salió, lo compraron 180 pesos. 280 pesos, nada. Sí. Con alguna manifestación de que no se pudieron hacer ofertas, así que bueno, ahí estamos viendo de qué manera se resuelve, porque es verdaderamente una suma tan ínfima que pierde el sentido la ejecución, ¿no? Y además no paga ningún gasto. Bueno, está bien que es un Renault 12, ¿no? No sé qué valor tendrá. ¿Ese tipo de ejecuciones, doctora? La pidieron sin base y salió sin base. Yo la verdad que no me imaginé que... Generalmente cuando salen sin base hay ofertas y supera un mínimo prudencial, pero en este caso es de propósito. ¿Se remata por la página de la Corte eso como se venía haciendo? Sí. Hay que estar atento ahí, ¿o no? Sí. Miren, no solo hay que estar atentos porque bueno, puede aparecer alguna oportunidad, sino que hay que estar atentos porque es un terreno no muy conocido por la gente y hay una actividad profesional verdaderamente útil ahí que pueden ustedes brindar. Mucha gente que no sabe cómo hacer el trámite, que no sabe cómo hacer el registro, que no sabe cómo hacer las pujas.
cuando vos digas, Vicky, lo tratamos porque es un tema interesante, hay mucho movimiento, y no se olviden que es en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hay terrenos, hay casas, hay lugares que a nivel económicamente hablando es conveniente. Podemos trabajarla en la clase que viene, antes de honorarios, podemos hacer ejecución terminamos hoy con lo que es ejecución de sentencia y podemos ver la subasta electrónica, si te parece. O lo dejamos para la próxima clase de honorarios. Sí, tenemos una clase antes de las vacaciones, así que lo claro. que ustedes quieran. Hacemos votación. Bien. Daniela. No, puse aplausos porque sí, me interesa el tema de subastas. Bueno, si les parece, hacemos la clase que viene. ¿Cómo? Ya nos veo subastando, nos veo armando una liga de remates ahí. Ya traemos la bandera roja. Es re interesante el tema, y la verdad que es con los horrores que pueda tener el sistema, con las cosas que pasaban con intervención de la liga, era verdaderamente bochornoso. Hay historias de anécdotas de todo tipo en eso. Ustedes saben que el edificio del Jockey se vendió así, en subasta pública, donde tenemos la facultad ahora. Había tantos interesados, pesados. Acá pude entrar a la página. Ah, ¿pudiste? Y ya enseguida te pone todo lo que hay para subastar. Sí. Acá hay una que cierra en 15 horas, un inmueble. Si alguien tiene unos pesitos. A ver, ¿cuánto va? ¿Cuánto es la oferta? Está a la derecha, arriba de todo. ¿Cuánto van? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Están dando bastante lento igual. De todas maneras es un sistema que vino a transparentar todo el proceso de la subasta, entonces esto hace que no sea posible anotarse una vez que la subasta comenzó. Usted tiene que estar inscritos previamente, una doble inscripción. Primero al registro de subastas electrónicas y después también tienen que estar inscritos al bien que van a subastar, a la subasta esa que está mirando Mauro ahora, donde te van a asignar un número de postor. Por eso al costado a la derecha arriba tenés todos los números que van haciendo las apuestas. Fíjate que está, no sé si llegas a verlo. ¿Donde dice próximo tramo? Claro, ahí. Claro, acá estoy viendo, por ejemplo, un Volkswagen Gol que está destrozado y lleva 25 postores en la subasta, 50.677 pesos. Claro. Y te lo dan. ¿Cómo? Te lo dan, el auto, por ejemplo, un auto, una casa, lo que sea registrable. Te lo dan libre de cualquier. No, vos para eso tenés que leer el auto de subasta para saber, porque incluso se subastan inmuebles que están con ocupas, digamos que tiene gente. Bien. Que tiene un juicio de desalojo tramitando, o que tiene un inquilino, que tiene un contrato de alquiler. Para eso hay que leer siempre el auto de subasta. Ahora cuando tengamos la clase de subasta vamos a hacer una actividad donde van a tener que aprender a leer un auto de subasta, que es la parte, digamos, interesante, porque el auto de subasta nos dice absolutamente todo. Entonces, bueno, aprender a trabajar ese auto de subasta para saber sobre qué bien estamos por adquirir. Sería bueno si es la clase que viene, avísame, Vicky, invitamos a algún martillero. Bueno. El martillero quedó medio como figura decorativa. Yo creo que lo incluyeron como para no tener repudio del Colegio de Martilleros al sistema. Pero bueno, lo cierto es que tiene un protagonismo, controla estas pujas, hace todo el seguimiento respecto de si hay reserva, la postura
secreta, bueno, un montón de detalles, ¿no? Y podría hacerlo el sistema sin el martillero, esa es la realidad. Pero bueno, ahí quedó. Había mucha oposición en esto, ¿eh? Nosotros tuvimos jornadas donde se ponía, se trabajaba sobre la propuesta, una propuesta de la Corte, la reforma de esta ley, y venían los martilleros que nos querían matar, así, enojadísimos. Pero hemos tenido subastas ahí en la sala de 23, donde hicimos la audiencia, se hacían las subastas, y entraban, se notaba en connivencia todos con todos. No entraba mamá, doña Rosa no entraba, quedaba afuera. Y momentos en que uno se aprobaba, la subasta la dirige el martillero en ese momento, aunque esté presente el juez y secretario, la dirige el martillero, así debe ser, baja el martillo. Cuando aprobaba y asignaba a determinada persona, he visto yo que se iban dando los rollos de dinero entre ellos. O sea, estaban Eran todos todos, una misma parte. era todo lo estaban todos mismo. buscando por lo mismo. Aprobaban a fulanito, pero se pasaban entre ellos los rollos de dinero, con documentos falsos. ¿Eh? Venían de Quilmes, de otros lugares también, no eran solo de acá. Amenazas, arma de fuego, o sea, pesado, muy pesado. Yo no digo que ahora no estén, no lo sé, pero puede acceder doña Rosa ahora, que antes no lo podía. Y los montos en general no distan mucho o sea, no se bajan a desproporciones como sucedía antes. Entonces, con sus defectos creo que hemos mejorado toda la transparencia y la posibilidad de que haya otros oferentes, ¿no? Vos, ustedes, cualquiera de nosotros, yo no, Vicky tampoco, pero cualquiera de ustedes que quiera participar lo puede hacer. De hecho, bueno, en esa clase que vamos a ver de subastas electrónicas, vamos a aprender también a cómo se hace la inscripción, cómo es que ustedes pueden acceder, qué papeles necesitan presentar, cada cuánto lo tienen que renovar, de qué manera se van a inscribir luego a cada una de las subastas que estén publicadas, cómo es el trabajo, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Y cómo termina, ¿no? Con el acta de adjudicación del bien, o sea, el día que ustedes terminen ganando la subasta y sean los adjudicatarios, bueno, cómo es el proceso. Vamos a ver todo eso. Que es posible Bien. que hoy pueda acceder a alguien de la sociedad, de la comunidad. Sí, sí. De hecho, yo tengo casos en que cuando bueno, la primera subasta electrónica que tuvimos, Vicky, que es la que usamos siempre de modelo, Sí. se la quedó uno de los herederos, en una sucesión, en la casa. Esas típicas que se pelean, que están peleados entre los herederos. Ofertó y se la quedó uno de los herederos. Claro. Bien. Bueno. Dejamos entonces para el martes que viene subasta. Ahí está. Vamos a hacer la ejecución ahora. Bien. Tenemos distintos supuestos, ¿no, Vicky? Sí, tenemos. Yo les voy a agregar uno, si quieren. El juzgado 5. Sí. Es David Fernando contra Seguro Rivadavia. Y hoy lo vi, estoy firmando en el juzgado 5 también. Lo vi, está fresquito. Hoy se hicieron transferencias. Se hizo todo el caminito de recorrido, si lo quieren ver está bastante prolijo, porque se dictó sentencia, fue a la Cámara, volvió, se practicó liquidación, se quedó firme, para que vean también cómo opera esto de cuando va a la Cámara, cómo computo ese tiempo muerto, cómo lo computo después. ¿Cuándo debo? ¿Cómo debo? ¿Desde cuándo debo? Así que si quieren ese también lo pueden incorporar. David Fernando contra Seguros Rivadavia sobre daños y perjuicios, de juzgado 5. Ese en cuanto como sería lo más asimilable al nuestro de hoy, de daño y perjuicio. Y después, ¿qué tenemos, Vicky? Tenemos Ferro contra Complejo Don Bosco y Rodríguez ¿La obligación con de hacer es ese? Sí, y después tenemos Rodríguez con provincia. Ese no me acuerdo de qué era. No me acuerdo. Ahora bueno, fíjense esto, con el cuadrito ese que tienen de PowerPoint, ¿se lo podés pasar, Vicky? Sí. Fíjense si es obligación de dar, fácilmente liquidable, si es de hacer, de no hacer.
Y fundamentalmente vayan viendo estos pasos que dijimos. Se dictó sentencia. ¿Cuánto tiempo? Si se apeló, si no se apeló, si fue a cámara, si volvió. ¿Cuánto practico liquidación? ¿Cómo notifico? ¿Cuándo opera mora? Fíjense que no lo dijimos, me pasó. En la sentencia de ejecución de sentencia, fundamental determinar la fecha de mora, a partir de la cual operan otros intereses, no son los mismos de la sentencia. Y además, tengan en cuenta que en cuanto a honorarios, ejecutar sentencia representa un 50% de los honorarios del principal. Fíjense que no deja de ser un incidente que representa nada menos ni nada más que 50% del juicio principal en honorarios. Por eso hay muchos que se apuran a meter la ejecución de sentencia cuando todavía no está en condiciones de ejecutar para generar nuevos honorarios. Ojo con eso, no anticiparse por un incidente de ejecución de sentencia. En todas las materias son esos montos de lo que es civil Juicio de conocimiento. y amparos. Amparo es un proceso especial que y- tenés. Ahí en el amparo sería una cuestión incidental del juicio principal. No llega a un 50%, estarías en un 25%. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Les parece que, no sé Tenemos cómo lo quieren un trabajar? cuestionario para las Ahí se los iba ejecuciones. a ir anotando. Si Bueno, querían hacerlo anotale. a través de 3 grupos y hacemos 3 expedientes, o si lo quieren hacer todos en grupo y los trabajan todos. Como quieran. ¿Los divido en 3 salas o en una sala? No, en 3. En 3 En tres, salas. por ahí Bien, mejor, así sí. llegan a ver bien cada uno. Bien, el del juzgado 5 no se los busqué todavía, está en la MED. ¿Sí? Tramitan el juzgado 5. David Fernando contra Seguros Rivadavia. Y los otros 2 les pasé del juzgado 1. Yo creo 3 salas y los agrupo ahí. A ver. Quedarían Joaquín y Mauro, Esteban, Héctor y Estefanía, y Daniela y Karen. Sería, a ver. No, Daniela. ¿Se encuentra Karen? A ver. Sí. No sé si era Daniela. No, con Esteban era Karen. Bueno, ahí está. Sí estoy. Sí estoy. Sí, ahí te vi, Karen. Tienen que unirse, chicos. Yo ya les mandé la invitación y ustedes tienen que unirse. Y nos encontramos en un ratito, ahí les paso el cuestionario. Se los paso también al chat. Sí, Victoria, a mí me volvió automáticamente, A ver. porque me parece que no entró nadie. Sí, estás en la sala 3, ¿puede ser? ¿Sala 3? Sí. No. Sala 1, ¿no? Sala 2. Y Héctor, sala 2. Ahí está. Esteban, deberías ingresar ahora a sala 2. Bien, ahí están todos. Y Estefanía. A ver.
Ahí les asigné a cada uno, a cada grupo uno de los expedientes. Y el del juzgado 5 se lo doy a la sala 3. Dale. Ahí está Estefanía. Sí, ahí la agrego. Ahí está. Estefanía es nueva, ¿no? Nueva, sí. Ah, bien. ¿Cuándo Te tenemos dio 10, ¿no? ¿Tenemos? Sí. ¿Cuándo tenemos las vacaciones Julio. La clase que viene es la última del módulo. de este módulo? Todo julio descansamos. Bien, yo voy a aprovechar ahí para hacer publicidad, por ahí podemos hacer, ¿no? Unas inscripciones más, porque no se llegó a dar publicidad el segundo No módulo. hicieron nada. Nada, No por sé eso qué yo voy a hicieron. aprovechar ahí en las vacaciones. Menos mal que hicimos estos seguidos, ¿viste? Ahí está Karen también. Sí. ¿Vos tenés el flyer? Tengo el flyer y también hablé con Víctor y le dije si podíamos empezar a dar, ellos que me ayuden a dar publicidad desde posgrado. Yo doy publicidad en mi Facebook, porque yo dentro de todo tengo algunos chicos de derecho, pero si ellos me ayudan, mejor todavía. Así que yo voy a hablar con Víctor y le voy a decir que después de esta clase que viene, que sería la última, ¿querés que subasta electrónica la demos después o preferís ahora ahora última? No sé, y si la pidieron, la podemos dar ahora y después la Bueno. reprogramamos también. Yo te iba a decir, si también no te parece, sumar a Federico para esta clase de subastas electrónicas. Sí, Porque dale. yo le dije el otro día si quería que nos juntáramos a preparar, y como esta clase de subasta electrónica la vamos a dar en las estaciones, después como procesos especiales, y como con Federico va a estar conmigo, lo quería sumar también al taller, y iba a proponer que también dar quiebras acá, o alguna clase Sí. de... Dale, de paso vemos cómo anda. Claro. Héctor, Héctor ¿qué te pasó? rebotó de la sala, Héctor. ¿Qué te pasó, Héctor? No se escucha. Ahí está, ya se fue de nuevo. ¿O no? Estás muteado. No. A escribir en el chat. No debe tener... Tenés que ir a sala 2, Héctor. Yo ahí Si te vas a los agregué. puntitos donde dice salas para grupos pequeños, Y ahí me sale. están volviendo. ¿Y ¿Qué Esteban le qué pasa pasó? a la sala 2? Héctor no se salió y bueno, salí yo, entonces no sé. Ah, pero ahí está, ahí volvió a ingresar. ¿Para qué te paso? Estás en la sala Gracias. 2. Sala 2. Así es. Ahí está. Sí, tenía la idea, Ceci, de sumarlo a Fede